Amigos y hermanos, en este viernes 10 de abril, en el que recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir con ustedes un mensaje que se deriva de un estudio de R.C. Sproul, precisamente reflexionando sobre cómo debemos entender este evento. No sé cómo piensa usted al leer el relato de la crucifixión de Jesucristo en los Evangelios, sobre cómo entendía cada espectador en ese tiempo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, Caifás, el sumo sacerdote, para él, ¿qué fue la crucifixión de Jesús? Pues tal vez para él fue nada más una experiencia política en la que se quitaba de encima el peso de lo que podría traer la obra de Jesucristo, lo que estaba predicando Jesucristo con respecto al Imperio Romano, que pudiera haber consecuencias del Imperio Romano sobre los judíos, y para Caifás esta fue la manera de solucionar este posible problema que pudieran tener los judíos. Para Pilato, la crucifixión también fue una experiencia política, porque con esa calmó a las multitudes que tenía ahí enfrente de su palacio, gritando, crucifícale. De alguna manera trató de congraciarse con ellos a través de este acto. Para el ladrón en la cruz, que estaba ahí junto a Jesús, aquel que reconoció que él era inocente, tal vez para él esto fue un acto de injusticia, al ver cómo se castigaba a Jesucristo siendo él inocente en ese momento. ¿Qué debemos entender nosotros? ¿Qué debemos entender nosotros sobre la crucifixión de Jesucristo? Para poder darnos cuenta de una manera más clara de la profundidad de lo que esto significa, tenemos que ir a las epístolas. La interpretación de este momento, de este evento, de la crucifixión, lo dan las epístolas en el Nuevo Testamento. Y si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25, y leemos, vamos a encontrar lo que Pablo menciona aquí, los aspectos relacionados con la obra de Jesucristo para nuestra justificación. Y dice así la Escritura, dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Fíjese, aquí Pablo menciona dos cosas con relación a nuestra justificación, con relación a nuestro perdón, con relación a nuestra aceptación por Dios. Y dice, una de ellas es la redención efectuada ¿por quién? Por Cristo Jesús, y el otro es la propiciación. De la redención estaremos hablando en el siguiente video que presentaremos, pero hoy nos vamos a concentrar en cómo en la crucifixión Cristo fue nuestra propiciación. Pablo dice que el derramamiento de la sangre de Cristo ocurrió en esa cruz como un acto de propiciación. Y los judíos que leían esta carta, los judíos que leían este pasaje, podían interpretar este evento y estas palabras con relación al Antiguo Testamento y a lo que ellos conocían como el día de expiación. En este día, a través de una serie de rituales, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Era el único día en el que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, al lugar más santo, en el tabernáculo o en el templo, en el que derramaba y entraba con la sangre del sacrificio hecho por los pecados del pueblo y lo esparcía sobre una placa que estaba en la cubierta del arca del pacto.
Recordemos que el arca del pacto contenía la ley que fue dada a Moisés, la vara de Aarón, aparte del maná, y estaba sobre ella los dos querubines y representaba ahí la presencia, el trono de Dios. Y esta placa estaba en medio. Y ahí es donde es esparcida la sangre de este sacrificio, con el que Dios perdonaba los pecados del pueblo. Este acto era un simbolismo, simbolizaba que un sacrificio de sangre era necesario para satisfacer la justicia de Dios. Cuando tú ibas a la ley y veías que eras pecador, era necesario ofrecer sacrificio ¿para qué? Para tener el perdón de los pecados. Aquella propiciación es un acto entonces de satisfacción. Es un acto para satisfacer la justicia que Dios requiere. Dios es amor y Dios es misericordioso y la Escritura lo habla tremendamente esto. Pero Dios no perdona el pecado sin que haya su justo pago. Ser justo es dar a cada quien lo que se merece y el pago por nuestros pecados es la muerte. Así que Dios no perdona unilateralmente los pecados, porque si Él lo hiciera así, entonces Él estaría violando su propia justicia y Él ya no sería justo. De tal forma, entonces, que la obra de Jesucristo en la cruz, como un acto de propiciación, es un acto de satisfacción precisamente de esa justicia de Dios, de llevar el justo castigo, el justo pago por nuestro pecado. Ahora, los judíos cuando hacían esto, la carta a los hebreos nos dice claramente en el Nuevo Testamento que no es la sangre de toros, ni de machos cabríos, ni de corderos lo que puede librarnos de pecado. No era la sangre de estos animales en sí lo que libraba del pecado. Todos estos rituales, todos estos sacrificios, todos ellos eran efectivos por apuntar al sacrificio perfecto que venía. Por apuntar al sacrificio precisamente y al derramamiento de sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los creyentes en el Antiguo Testamento fueron perdonados en base a la sangre derramada por Cristo, que era lo que apuntaban todos estos rituales y todos estos sacrificios del Cristo que vendría. Por fe en lo que Él haría es que ellos fueron perdonados. Nosotros vemos hacia lo que Cristo ya hizo en el pasado, hace más de 2000 años en la cruz. Pero ellos en el Antiguo Testamento veían hacia lo que Cristo haría. Pero en ambos casos, nosotros y ellos, por fe en la obra de Cristo, en su sacrificio, que satisfizo la justicia de Dios en la cruz, es por medio de este acto de propiciación que tenemos justificación, que somos aceptados por Dios. No en nuestros méritos, sino en la obra de Cristo, que fue nuestra propiciación. Ese sacrificio para satisfacer la justicia divina. Espero sea de bendición para tu vida y continúa al pendiente del siguiente parte de este mensaje en el siguiente video.